Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Sí, el título me delata por completo, echa a perder la sorpresa, pero bueno, tengan un poco de paciencia. Para comenzar diciéndoles, estamos ahora mismo en el Hotel Nacional. Llegamos tempranito en la mañana, sobre las 7:30. Estamos esperando nuestro transporte, que es lo que nos va a mover hacia nuestro destino en el día de hoy. Y sí, nos vamos para Varadero. ¿Cómo y por qué? Creo que van a tener que seguir viendo este video, así que los invito a que se acomoden, a que se suscriban si no lo han hecho, y vamos a comenzar con este recorrido. Esta semana para mí fue una completa locura. Con todo lo que me sucedió, me quedo casi completamente convencido que los sueños están ahí para en algún momento hacerse realidad. Y creo que por ello, hoy estoy aquí. Se hizo una única parada en todo el viaje para todo aquel que decidiera ir al baño o consumir una que otra cosa. Lo único que nos llamó la atención fueron unas piñas coladas que se veían geniales, pero no nos molestamos en preguntar el precio, puesto que uno de los que atendía el Hotel Nacional ya nos estaba alertando que en vez de estar en un USD, estaban en 4 USD. Tuvimos pequeños percances en el viaje porque este compañero y todas las personas que me acompañan tuvimos que esperar en el Hotel Nacional. O sea, llegamos alrededor de las 7 de la mañana y la guagua llegó sobre la 1. Imagínense todo el tiempo que tuvimos que estar esperando sentados en el hotel. Lo bueno es que ya estamos en camino, estamos cerca ya de Matanzas y bueno, posteriormente lo que viene es Varadero. Déjenme contarles que me dio demasiada alegría después de mucho tiempo pasar por el puente de Vacunayagua, un puente cubano ubicado a 18 kilómetros al oeste de la ciudad de Matanzas, siendo este el límite entre esta provincia y la de La Habana. Es considerado el puente más alto de Cuba, con una altura de 103.5 metros sobre el nivel del mar y un ancho de 16 metros. Se considera una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. Poco a poco nos íbamos adentrando a la provincia vecina de La Habana. Por su desarrollo cultural y literario, Matanzas es también conocida como la Atenas de Cuba. Este desarrollo comienza desde 1813, cuando la ciudad yumurina recibió los beneficios de la introducción de la imprenta. Como ven, a mis espaldas tengo el destino de esta miniserie de videos, el Hotel Occidental Arenas Blancas, aquí en Varadero. Estamos haciendo todo el proceso, ¿saben? De los carnets, de las manillas, llevamos ya media hora sentados. Yo decidí salir hacia afuera para mostrarles las geniales vistas que se ven en la entrada del hotel. El Hotel Occidental Arenas Blancas forma parte del complejo Varadero Resort by Barceló y está ubicado en la primera línea de la playa de Varadero. Además, está muy cerca del centro de la ciudad de Varadero, a tan solo 100 metros. Su dirección exacta es en la carretera Las Américas, kilómetro 3, en Varadero, Matanzas, Cuba. Dispone de 358 amplias y luminosas habitaciones. La habitación superior es de 36 metros cuadrados, ideal para pasar unas fantásticas vacaciones en familia. Además, el hotel cuenta con 40 habitaciones comunicadas según disponibilidad y 4 habitaciones con acceso para personas con movilidad reducida. Hablando de las piscinas, encontramos un espectacular área de albercas con 3 piscinas exteriores, una piscina integrada para niños y 2 bañeras de hidromasaje. En cada piscina hay un bar, zonas de sombrillas y tumbonas con servicio de toallas. No me cabe la menor duda que esto que les voy a mencionar a continuación les interesa muchísimo, que es el tema de cuánto costó el hotel, cómo reservarlo y en dónde. Les recuerdo que esto fue una invitación. Yo le pregunté directamente a Conrad y él más o menos me fue informando. Primero que nada, nos hospedamos en el Hotel Arenas Blancas por un total de 4 noches con 5 días. Esto salió en total en $1,006, que incluía la renta de 3 habitaciones, donde en cada una podían hospedarse 2 personas para un total de 6. Aparte de esto, tuvo que pagar el transporte, $240, una guagua climatizada que nos llevaba y nos recogía en un punto determinado de La Habana, que en este caso fue el Hotel Nacional. Por favor, tengan muy en cuenta esto, ya que el transporte es completamente aparte. Conozco muchas amistades que se han rentado en hoteles en Varadero y han tenido que moverse hacia allá a través del transporte de la calle, porque el transporte no va incluido dentro de la renta del hotel. Bueno, vamos a proceder con el room tour. Yo y los cubanos, con el atraso que tenemos con la tecnología, abriendo una puerta con una tarjeta. A lo mejor para ustedes es algo normal, pero para nosotros es algo extraordinario, déjenme decirles. Entonces, déjenme comenzar con el baño, que es lo primero que tenemos a la entrada de la habitación. Déjenme primero hacer una aclaración. Mírenme la pinta. Como 2 personas me pararon a decirme que si yo era puertorriqueño, que si yo era de otro país,
¿Qué ustedes creen al respecto? Como pueden ver, está bastante agradable. Tiene su espejito, su secadora. Aquí nos dejaron como un paquetico de servilletas y 2 jabones que tú vas a abrir uno para lavarme las manos. Toallas, tiene 2 tazas. Esa no sé para qué se usa. Yo la que uso es la tradicional. Déjenme en los comentarios para qué sirve esta segunda. Y wow, esto sí no lo había visto hasta ahora que estoy grabando el video. Una bañera. Se cumplirá mi sueño de bañarme en una bañera como en las películas. Y creo que ahí también está el líquido como para hacer las burbujitas esas que salen en la serie en las películas. Fantasías que uno tiene. Una plancha. Yo no sabía tampoco, porque bueno, les cuento que es mi primera vez también, que en estas habitaciones te ponían plancha. Nosotros dejamos una cantidad de ropa estrujada por el tema de que si nos dejamos sin planchar y tal. Aquí están los percheros para tender la ropa. Tienen por aquí una caja fuerte que no sé qué dinero vamos a guardar ahí, pero bueno, ahí está. Entramos muy, pero muy tarde a la habitación. Son por acá casi como las 5 de la tarde. O sea que entramos súper tarde. Yo estoy súper agotado, caballero. La demora en el hotel para salir, que llegamos, que hicimos las paradas, que la huevo dio 10.000 vueltas. Déjenme decirles que llegué un poco agotado. Por eso al principio del video estoy como un poco, que aún sigo con ese sentimiento, ¿no? Porque tengo un hambre que me desmayo. Bastantes espejos, miren la pinta entera. Dice que pinta de puertorriqueño. Yo la veo bastante bien y ustedes saben perfectamente que a mí me gusta vestirme así. Miren la cama, obvio, ignoren ese reguero. Miren la cama, está súper grande, con almohadas y todo eso, así que está bastante confortable para 2 personas. Aquí ven la típica mesita de noche. Lo voy a prender para que vean. Y un teléfono que realmente ahorita vamos a averiguar si la función que cumple es servicio a la habitación o no. Aquí vemos unas mesitas que está muy buena. Aquí quiero grabar al menos un video. Y algo que me causa curiosidad es esto del café, porque no tenemos cómo preparar café. Por otra parte tenemos el televisor que lo prendí ahorita y lo usé, y sí, tiene canales de afuera, como decimos nosotros los cubanos. O sea que tiene televisión por cable para estudiar, para editar. En el caso de los youtubers la vi súper genial. Y por otro lado tenemos otra mesita de noche del lado de la cama. Bueno, disfruten de esta genial pintura. Esas pinturas que ponen en las habitaciones de los hoteles de Cuba, creo que verdaderamente es algo de lo cual tienes que voltearte a mirar. Y bueno, terminamos el room tour con esta pequeña terracita que tenemos aquí. Está muy buena. Lo que la vista no está, saben, no llama tanto la atención porque se pueden dar cuenta que da la vista a otra parte del hotel. No se ve, bueno, supongo yo que sea por este bazar que ven aquí ahora mismo. No se ve la playa porque sí, la playa está en esa dirección. Bueno, mi nivel se encuentra justamente escondido aquí. Que si no es porque Conrad me dice que está aquí, jamás y nunca lo encontramos. Y lo pusieron con un pomo de agua. Bueno, aquí pueden ver que el desayuno es de 7 de la mañana a 10. El almuerzo de 2:30 a 3, 6:30 a 10 de la noche. Y después de la cena, ¿qué nosotros comemos? Explíquenme algo para ver si yo entiendo. Aquí les muestro rápidamente el pasillo. Esta es nuestra habitación. Y por ahí para allá, todo eso está lleno de habitaciones. Pero lo que es un punto a favor de este hotel, que mosquitero. Los mosquitos son samuráis. Si hubiera sabido esto, hubiera traído repelente. Nadie en ninguna parte de donde busqué en internet investigando sobre el hotel y tal, eso decía, traigan su repelente porque los mosquitos están satos. Y finalmente, aunque se pueden dar cuenta que la visitamos un poco tarde, llegamos a la maravillosa playa de Varadero. Algo en lo cual no estuve muy de acuerdo, que investigué en ese preciso momento, eran algunos servicios que se brindaban dentro del hotel, pero había que pagarlos aparte, como es el caso del buceo y de los masajes, que si pienso que si uno gasta una cantidad exagerada de dinero para rentarse en el hotel, estos servicios estarían perfectamente incluidos y de manera gratis dentro del pago, pero no fue así. Yo lo que tengo un hambre, que mira la cantidad de horas que han pasado y nosotros no hemos comido. No, y estábamos investigando cómo nos bañábamos también. Porque abrimos, lo que le está diciendo ahorita, cuando abríamos la parte, la pila y la parte abajo, la ducha arriba no se abría la ducha arriba. Bueno, nosotros no hemos probado tampoco. No, bueno, mira, a ver, prueba. Bueno, me baño en la piscina y hago Se bañan en la tina. Aquí les comparto la hermosa playa de Varadero. No pienso detenerme mucho acá porque quiero hacer un video, saben, exclusivo de la playa, sobre su historia y cosas interesantes que investigué. Déjenme decirles que nos ha cogido la inexperiencia hotelera totalmente porque, saben, aquí hay cafeterías donde uno puede pedir un trago, un pan con algo. Entonces, como nosotros veamos ahora mismo, no sabemos en dónde ir
qué preguntar, qué comer. Entonces esperamos a la hora del buffet, que tenemos ya localizado el buffet para poder ir y pedir comida. Ahora es cuando llega la parte del chisme, ponerlos al día, actualizarlos. Jonathan, ¿por qué y cómo estás en Varadero? ¿Por qué estoy en Varadero? Porque tengo los mejores seguidores del planeta. De eso no me cabe duda y siempre están muy, pero muy llenos de bendiciones. Eso es lo principal que tengo que decirles. Resulta que un día uno de ustedes, Conrad, que si me da el chance a grabarlo para que al menos salude, no sé por qué ustedes tienen tanta pena en salir en los videos, me escribe un día y me dice: oye Jonathan, ¿por qué nunca has grabado un video sobre Varadero? ¿O es que tiene algún video antiguo sobre Varadero? Le digo: bueno Conrad, yo te soy totalmente sincero. Varadero como tal, a la playa he ido una sola vez. Yo he ido a hostales, he visitado hoteles, he ido a las piscinas de los hoteles, ese tipo de cosas. He ido a pasadías, saben que es estar un día entero disfrutando de las instalaciones del hotel y tal. Pero como tal, hospedarme en un hotel y estar en una habitación y decir: hola, esta es mi habitación, estoy rentada por tantos días, no. Y él me escribe y me dice: mira, en tal fecha voy para Cuba, voy a rentar un hotel y quiero invitarte a ti a que disfrutes de esto y obviamente crees contenido para tu canal. Cuando me dijo eso, yo dije: ¿serio? ¿Estás jugando conmigo? No juegues conmigo de esa manera, que no son formas de jugar. Y me dijo: no, te estoy hablando en serio. Quiero que vengas conmigo al hotel, que disfrutes y que desconectes y obviamente crees contenido para el canal. Yo verdaderamente estoy aquí, todavía no me lo creo que esté en un hotel de Varadero. Y es que si no hubiera sido gracias a Conrad, esto no hubiera sido posible. Así que súper agradecido con que me hayas dado esta oportunidad. Pero hay algo que me causa mucha curiosidad. ¿Estará buena la comida que tiene para ofertar el hotel? ¿Habrá valido la pena la estancia en el mismo?